Hola, ¿qué tal? Muy buen día a la hora que se acerquen a este material. Mi nombre es Eric Torres y nos encontramos en el proyecto de Club de Lectura El Baúl del Artista. Agradezco a todas las personas quienes se han tomado el tiempo de observar los videos anteriores. Les invito a que se suscriban al canal de YouTube o bien se integren al grupo de Facebook El Baúl del Artista, donde podrán encontrar los materiales que vamos revisando. También recuerden que pueden hacer sugerencias sobre lecturas que les gustaría escuchar en este espacio o simplemente compartir los videos con el hashtag El Baúl del Artista, de tal manera que este material viaje lo más posible y llegue a donde tenga que llegar. El día de hoy vamos a continuar con la lectura de esta novela, El cuento de la criada de Margaret Atwood, y como está siendo habitual, en la descripción de este video dejaré el enlace de los fragmentos anteriores. 4. Camino por el sendero de grava que divide el césped como si fuera una raya en el pelo. Anoche llovió. La hierba está mojada y el aire es húmedo. Por todas partes hay gusanos, prueba de la fertilidad del suelo, que han sido sorprendidos por el sol, medio muertos, flexibles y rosados como labios. Abro la cancela blanca de la verja y cruzo el césped de la parte delantera hacia la puerta principal. Uno de los guardianes asignados a nuestra casa está lavando el coche en el sendero de entrada. Eso significa que el comandante se encuentra en la casa, en sus habitaciones al otro lado del comedor, donde según parece pasa la mayor parte del tiempo. Es un coche muy caro, un Whirlwind, mejor que un Chariot y mucho mejor que el pesado y práctico Behemoth. Es negro, por supuesto, el color del prestigio y el de los coches fúnebres, y largo y elegante. El conductor lo frota a conciencia con una gamuza. Al menos una cosa no ha cambiado: el modo en que los hombres miman los coches buenos. Tiene puesto el uniforme de los guardianes, pero lleva la gorra graciosamente ladeada y la camisa arremangada hasta los codos, dejando al descubierto sus antebrazos bronceados y sombreados por el vello oscuro. Un cigarrillo cuelga en la comisura de sus labios, lo cual demuestra que él también tiene algo con lo que comerciar en el mercado negro. Yo sé cómo se llama este hombre: Nick. Lo sé porque oí que Rita y Cora hablaban de él, y una vez oí que el comandante le decía: Nick, no necesitaré el coche. Vive aquí en la casa, encima del garaje. Pertenece a una clase social baja. No le han asignado a una mujer, ni siquiera una. No reúne las condiciones, algún defecto o falta de contactos. Sin embargo, se comporta como si no lo supiera o no le importara. Es muy despreocupado y no lo bastante servil. Quizá sea por estupidez, pero no lo creo. Solían decir que olía a chamusquina o a gato encerrado, como si la inadaptación apestara. Contra mi voluntad, me imagino cómo debe de oler: no a chamusquina, sino a piel bronceada, húmeda bajo el sol e impregnada de humo de cigarrillo. Suspiro solo de pensarlo. Me mira y advierte que estoy observándolo. Tiene cara de francés, delgada, angulosa, y arrugas alrededor de la boca de tanto sonreír. Da una última calada al cigarrillo, lo deja caer al suelo y lo pisa. Se pone a silbar y me guiña un ojo. Bajo la cabeza, me vuelvo de tal manera que la toca blanca oculte mi cara y echo a andar. Él ha corrido el riesgo, pero ¿para qué? ¿Y si yo lo delatara? Quizá solo pretendía mostrarse amistoso, quizá haya malinterpretado la expresión de mi cara. En realidad, lo que yo quería era el cigarrillo. Quizá lo haya hecho para probar, para ver mi reacción. Quizá sea un ojo. Abro el portal principal y lo cierro a mis espaldas. Miro hacia abajo, pero no hacia atrás. La acera es de ladrillos rojos. En ese paisaje se concentra mi mirada, un campo de rectángulos que trazan suaves ondas donde la tierra, después de décadas de heladas invernales, ha quedado combada. El color de los ladrillos es viejo, pero fresco y limpio. Las aceras se conservan más limpias de lo que solían estar en otro tiempo. Camino hasta la esquina y espero.
Antes no soportaba esperar. También se puede servir simplemente esperando, decía tía Lidia. Nos lo hizo aprender de memoria. También decía, no todas lo superaréis. Algunas fracasaréis o encontraréis obstáculos. Algunas sois débiles. Tenía un lunar en la barbilla que le subía y le bajaba al hablar. Decía, imaginad que sois semillas, y de inmediato adoptaba un tono salamero y conspirador, como las profesoras de ballet cuando decían a los niños, ahora levantemos los brazos, imaginemos que somos árboles. Estoy de pie en la esquina, simulando ser un árbol. Una figura roja con el rostro enmarcado por una toca blanca. Una figura como la mía, una mujer anodina, con una cesta, camina hacia mí por la acera de ladrillos rojos. Se detiene a mi lado y nos miramos a la cara a través del túnel blanco que nos sirve de marco. Es la que esperaba. Bendito sea el fruto, me dice, pronunciando el saludo aceptado entre nosotras. El Señor permita que madure, recito la respuesta aceptada. Nos volvemos y pasamos por delante de las casas grandes en dirección al centro de la ciudad. No se nos permite ir allí a menos que lo hagamos en parejas. Se supone que es para protegernos, aunque se trata de una idea absurda. Ya estamos bien protegidas. La realidad es que ella es mi espía y yo la suya. Si una de las dos comete un desliz durante el paseo diario, la otra carga con la responsabilidad. Esta mujer es mi acompañante desde hace 2 semanas. No sé qué pasó con la anterior. Un día no apareció, sencillamente, y ésta ocupó su lugar. No se hacen preguntas sobre esta clase de cosas porque las respuestas suelen ser desagradables. De todos modos, tampoco habría respuesta que dar. Es un poco más regordeta que yo. Tiene los ojos pardos. Se llama Deglen. Y esas son las 2 o 3 cosas que sé de ella. Camina de forma recatada, con la cabeza baja, las manos cubiertas con guantes rojos cruzadas delante y pasitos cortos, como los que daría un cerdo adiestrado para andar sobre las patas traseras. Durante las caminatas, jamás ha dicho nada que no sea estrictamente ortodoxo, de modo que yo tampoco. Sin duda se trata de una auténtica creyente. En su caso, lo de criada debe de ser algo más que un nombre, así que no puedo correr el riesgo. He oído decir que la guerra va bien, comenta. Alabado sea, respondo. Nos ha tocado buen tiempo, lo cual me llena de gozo. Ayer derrotaron a más grupos de rebeldes. Alabado sea, digo. No le pregunto cómo lo sabe. ¿Qué eran? Baptistas. Tenían una fortaleza en los Montes Azules. Los obligaron a desalojarla con bombas de humo. Alabado sea. A veces me gustaría que se callara y me dejara pasear en paz, pero estoy hambrienta de noticias, cualquier tipo de noticias, aunque fueran falsas, de todos modos significarían algo. Llegamos a la primera barrera, que es como las que usan para bloquear el paso cuando hacen obras o para levantar las alcantarillas. Una cruz de madera pintada con rayas amarillas y negras y un hexágono rojo que significa alto. Cerca de la puerta hay unas farolas que están apagadas porque aún no ha oscurecido. Sé que por encima de nuestras cabezas hay focos sujetos a los postes de teléfono, que se emplean en casos de emergencia y que en los fortines emplazados a los lados de la carretera hay hombres apostados con ametralladoras. La toca que me rodea la cara me impide ver los focos y los fortines, pero sé que están ahí. Detrás de la barrera, junto a la estrecha entrada, nos esperan 2 hombres vestidos con el uniforme verde de los guardianes de la fe, con penachos en las sombreras y la boina que luce en su insignia 2 espadas cruzadas encima de un triángulo blanco. Los guardianes no son auténticos soldados. Les asignan tareas de vigilancia y otras propias de lacayos, como cavar la tierra en el jardín de la esposa del comandante.
Son tipos estúpidos o mayores, o inválidos o muy jóvenes, y además entre ellos hay espías de incógnito. Estos dos son muy jóvenes. Uno de ellos aún tiene el bigote ralo y el otro la cara roja. Su juventud resulta conmovedora, pero sé que no debo llamarme a engaño. Los jóvenes suelen ser los más peligrosos, los más fanáticos y los que más se alteran cuando tienen un arma en la mano. Aún no han aprendido a existir en el tiempo. Hay que tener mucho tacto con ellos. La semana pasada, aquí mismo, le dispararon a una mujer. Era una Marta. Estaban hurgando en su traje, buscando el pase, y ellos creyeron que iba a sacar una bomba. La tomaron por un hombre disfrazado. Ha habido varios incidentes de este tipo. Rita y Cora conocían a esa mujer. Las oí hablar de ella en la cocina. Cumplieron con su obligación, dijo Cora, velar por nuestra seguridad. No hay nada más seguro que la muerte, replicó Rita en tono airado. Ella no se metía con nadie, no había razón para dispararle. Fue un accidente, señaló Cora. De eso nada, protestó Rita. Todo esto es desagradable. Yo la oía remover las cacerolas en el fregadero. Bueno, de todas maneras se lo pensarían dos veces antes de hacer volar esta casa, afirmó Cora. Da igual, respondió Rita. Ella era muy trabajadora, no se merecía morir así. Hay muertes peores, comentó Cora. Al menos esta fue rápida. Habla por ti, concluyó Rita. Yo preferiría tener un poco de tiempo para arreglar las cosas. Los dos jóvenes guardianes nos saludan acercando tres dedos al borde de sus boinas. Es la señal para nosotras. Se supone que deben mostrarse respetuosos debido a la naturaleza de nuestra misión. De los bolsillos de la cremallera de nuestras amplias mangas sacamos los pases. Los inspeccionan y los sellan. Uno de los jóvenes entra en el fortín de la derecha para perforar los números en el compucheck. Cuando me devuelve el pase, el de bigote de color melocotón inclina la cabeza en un intento de echar un vistazo a mi cara. Levanto un poco la cabeza para ayudarlo, me mira a los ojos, le devuelvo la mirada y se ruboriza. Su rostro es alargado y triste, como el de un cordero, y tiene los ojos enormes y profundos, como los de un perro. No, no un terrier, sino un spaniel. Su piel es blanca y parece malsanamente frágil, como la de debajo de una costra. Sin embargo, imagino que pongo la mano sobre esta cara descubierta. Es él quien se aparta. Esto es un acontecimiento, un pequeño desafío a las normas, tan breve que puede pasar inadvertido, pero momentos así son una recompensa que me reservo para mí misma, como el caramelo que, de niña, escondí detrás de un cajón. Momentos como este son una posibilidad que se abre, igual que una mirilla diminuta. Y si viniera por la noche, cuando está solo, aunque jamás le permitirían estar tan solo, y le dejara ir más allá de mi toca, y si me despojara de mi velo rojo y me exhibiera ante él, ante ellos, a la incierta luz de las farolas, esto es lo que ellos deben de pensar a veces, mientras se pasan las horas muertas detrás de esta barrera que nadie traspone, excepto los comandantes de la fe, en sus largos y ronroneantes coches negros, o sus azules esposas y sus hijas, con sus blancos velos en su devoto viaje a salvación o plegarias, o sus regordetas y verdes martas, o algún nacimóvil de vez en cuando, o sus rojas criadas a pie, o, a veces, una furgoneta pintada de negro con el ojo blanco y alado en un costado. Las ventanillas de las furgonetas son de color oscuro y los hombres que van en el asiento delantero llevan gafas oscuras, una oscuridad sobre otra. Por cierto,
Las furgonetas son más silenciosas que los coches. Cuando pasan, apartamos la mirada. Si del interior sale algún sonido, intentamos no oírlo. Ojos que no ven, corazón que no siente. Cuando las furgonetas llegan a un puesto de control, les dejan pasar sin detenerse. Los guardianes no quieren correr el riesgo de registrar el interior y poner en entredicho su autoridad, al margen de lo que piensen. Si es que piensan, porque por su expresión es imposible saberlo. Lo más probable es que no piensen en nada promiscuo. Si piensan en un beso, de inmediato deben de pensar en los focos que se encienden y en los disparos de fusil. En realidad, piensan en hacer su trabajo, en ascender a la categoría de ángeles, tal vez en que les permitan casarse y, si son capaces de alcanzar el poder suficiente y llegan a viejos, en que les asignen una criada solo para ellos. El del bigote nos abre la pequeña puerta para peatones. Se hace a un lado para apartarse del todo y pasamos. Sé que mientras avanzamos, estos dos hombres, a quienes aún no se les permite tocar a las mujeres, nos observan. Con la mirada sí nos tocan, en cambio, y yo muevo un poco las caderas y siento el balanceo de la amplia falda. Es como burlarse de alguien desde el otro lado de la valla, o provocar a un perro con un hueso, poniéndoselo fuera del alcance, y enseguida me avergüenzo de mi conducta, porque nada de esto es culpa de esos hombres que son demasiado jóvenes. Pronto descubro que en realidad no me avergüenzo, disfruto con el poder de un hueso que no hace nada pero está ahí. Abrigo la esperanza de que lo pasen mal mirándonos y tengan que frotarse contra las barreras subrepticiamente, y que luego, por la noche, sufran en los camastros del regimiento. Ahora no tienen ningún desahogo a excepción de sus propios cuerpos, y eso es un sacrilegio. Ya no hay revistas ni películas, ni ningún sustituto, solo yo y mi sombra alejándonos de los dos hombres que se cuadran junto a la barrera mientras observan nuestras figuras en retirada. 5. Recorro la calle acompañada por mi doble. Aunque ya no estamos en el recinto cerrado de los comandantes, aquí también hay casas enormes. En una de ellas se ve a un guardián segando el césped. Los jardines están cuidados, las fachadas son bonitas y se ven bien conservadas. Son como esas fotos hermosas que solían aparecer en las revistas de casas y jardines y de interiorismo. Y la misma ausencia de gente, la misma sensación de que todo duerme. La calle semeja un museo, como si formara parte de la maqueta de una ciudad hecha para mostrar cómo vivía la gente. Y al igual que en esas fotos, esos museos y esas maquetas, no se ve ni un solo niño. Estamos en el centro de Gilead, donde la guerra no llega salvo a través de la televisión. No sabemos dónde están los límites, varían según los ataques y contraataques. Pero este es el centro, y aquí nada se mueve. La República de Gilead, decía tía Lidia, no tiene fronteras. Gilead está dentro de ti. Alguna vez vivieron aquí médicos, abogados, profesores universitarios. Ahora los abogados no existen y las universidades están cerradas. A veces, Luke y yo paseábamos juntos por estas calles. Decíamos que nos compraríamos una casa como estas, una casa grande, y que la arreglaríamos. Habría un jardín y columpios para los niños, porque tendríamos niños. Aunque sabíamos que era poco probable que pudiéramos permitirnos ese lujo, al menos era un tema de conversación, un juego para los domingos. Ahora, aquella libertad parece una quimera. En la esquina, doblamos hacia la calle principal donde hay más tráfico. Pasan coches, la mayor parte de ellos negros y algunos grises o marrones. Veo más mujeres con cestas.
algunas vestidas de rojo, otras con el verde opaco de las martas, otras con vestidos a rayas rojas, azules y verdes, baratos y modestos, lo que prueba que son las mujeres de los hombres más pobres. Las llaman econoesposas. Estas mujeres no están divididas según sus funciones, sino que tienen que hacer de todo, si pueden. De vez en cuando se ve alguna totalmente vestida de negro, lo que significa que es viuda. Antes se veían más viudas, pero al parecer se están extinguiendo. No se ven esposas de comandantes por las aceras, solo pasean en coche. Aquí, las aceras son de cemento. Intento no pisar las grietas como hacen los niños. Recuerdo cuando caminaba por estas aceras en otros tiempos y el calzado que solía usar. A veces llevaba zapatillas deportivas con el interior acolchado y agujeritos para que el pie respirara, y estrellas de tela fosforescente que reflejaban la luz en la oscuridad. Sin embargo, nunca corría de noche, y durante el día solo lo hacía por las calles muy concurridas. En aquel entonces, las mujeres no estaban protegidas. Recuerdo las reglas, reglas que no estaban escritas pero que cualquier mujer conocía. No abras la puerta a un extraño, aunque diga que es un policía. En ese caso, pídele que pase su tarjeta de identificación por debajo de la puerta. No te pares en la carretera a ayudar a un motorista que parezca tener un problema. No frenes y sigue tu camino. Si alguien silba, no te vuelvas para mirar. No entres sola de noche en una lavandería automática. Pienso en las lavanderías. Pienso en lo que me ponía para ir. Pantalones cortos, vaqueros o chándal. Y en lo que metía en la lavadora, mi propia ropa, mi propio jabón, mi propio dinero, el dinero que había ganado. Recuerdo cómo era llevar el control del dinero. Ahora caminamos por la misma calle, en parejas y de rojo, y ningún hombre nos grita obscenidades, ni nos habla, ni nos toca. Nadie nos silba. Hay más de una forma de ser libres, decía tía Lidia. Puedes gozar de algunas libertades, pero también puedes liberarte de ciertas cosas. En los tiempos de la anarquía se os concedían ciertas libertades. Ahora se os concede vivir libres según qué cosas. No lo menospreciéis. Frente a nosotras, a la derecha, está la tienda donde encargamos los vestidos. Algunas personas los llaman hábitos. Una buena definición. Es difícil abandonar los hábitos. En la fachada de la tienda hay un letrero de madera enorme, en forma de azucena. Se llama azucenas silvestres. Debajo de la azucena aún se ve el sitio donde estaba pintado el rótulo, pero decidieron que incluso los nombres de las tiendas eran demasiada tentación para nosotras. Ahora las tiendas se conocen solo por los signos. Antes, Azucenas era un cine. Era muy concurrido por los estudiantes. Cada primavera se celebraba el festival de Humphrey Bogart, con Lauren Bacall o Katharine Hepburn, mujeres independientes que tomaban decisiones. Vestían blusas abotonadas que sugerían las diversas posibilidades de la palabra suelto. Aquellas mujeres podían ser sueltas o no. Parecían capaces de elegir. En aquellos tiempos, nosotras parecíamos capaces de elegir. Éramos una sociedad en decadencia, decía tía Lidia, con demasiadas posibilidades de elección. No sé cuándo dejaron de celebrar el festival. Seguramente yo ya me había hecho mayor, por eso no me enteré. No entramos en Azucenas. Cruzamos la calle y caminamos por la acera. El primer sitio en el que entramos es una tienda que también tiene un letrero de madera. 3 huevos, una abeja y una vaca. Leche y miel. Hay cola. Nos sumamos a ella para aguardar nuestro turno, siempre en parejas. Veo que hoy tiene naranjas. Desde que América Central se perdió a manos de los libertos, las naranjas son difíciles de conseguir. A veces hay y a veces no. A causa de la guerra,
Tampoco llegan muchas naranjas de California, y con las de Florida no se puede contar por culpa de las barricadas y la voladura de las vías del ferrocarril. Miro las naranjas y se me hace la boca agua. Pero no he traído ningún vale para naranjas. Se me ocurre que podría volver y contárselo a Rita. A ella le encantaría. Presentarme con las naranjas sería un pequeño triunfo. A medida que llegan al mostrador, las mujeres entregan sus vales a los dos hombres con uniformes de guardianes que están al otro lado. Casi nadie habla, pero se oye un murmullo y las mujeres mueven la cabeza furtivamente mirando a un lado y a otro. Es en esos momentos, haciendo la compra, cuando existe la posibilidad de encontrarte con alguien a quien conoces de los tiempos pasados o del centro rojo. El solo hecho de divisar uno de esos rostros sería estimulante. Si pudiera ver a Moira, solo verla, saber que aún está viva, ahora es difícil recordar lo que representa tener una amiga. Deglen, que está a mi lado, no mira. Quizá ya no conoce a nadie. Quizá ya no conozca a nadie. Quizá todas las mujeres a las que conocía hayan desaparecido. Tal vez no quiera que la vean. Permanece en silencio, con la cabeza gacha. Mientras esperamos en doble fila, se abre la puerta y entran otras dos mujeres, ambas vestidas de rojo y con la toca blanca de las criadas. Una de ellas está embarazada. Bajo las ropas sueltas, su vientre sobresale triunfante. En la sala se produce un movimiento, se oye un susurro, algunos suspiros. Muy a nuestro pesar, volvemos la cabeza con descaro para ver mejor. Sentimos unos deseos enormes de tocarla. Para nosotras, ella es una presencia mágica, un objeto de envidia y de deseo, de codicia. Es como una bandera en la cima de una montaña, la demostración de que todavía se puede hacer algo. Nosotras también podemos salvarnos. La excitación es tal que las mujeres cuchichean, prácticamente conversan. ¿Quién es? Oigo que preguntan a mi espalda. Dwayne. No, Warren. ¿Cómo presume? Murmura alguien, y es verdad. Una mujer preñada no tiene obligación de salir ni de hacer la compra. El paseo diario deja de ser obligatorio para el buen funcionamiento de los músculos abdominales. Solo precisa los ejercicios de suelo y los de respiración. Podría quedarse en su casa. En realidad, para ella es peligroso salir y junto a la puerta siempre hay un guardián que la espera. Ahora que es portadora de una nueva vida, está más cerca de la muerte y necesita una protección especial. Podría ser víctima de los celos, lo que ya ha ocurrido en otros casos. Ahora todos los niños son deseados, pero no por todas las personas. El paseo, sin embargo, quizá sea un antojo, y si no se ha producido un aborto y el embarazo ha llegado hasta este punto, a ellos les gusta satisfacer los antojos. O quizá sea una de esas a las que les encanta decir, dale duro que yo aguanto, o sea, una mártir. Ella mira alrededor y logro verle la cara. La que murmuraba tenía razón. Ha venido a exhibirse. Está rebosante de salud y disfruta de cada minuto. Silencio, dice uno de los guardianes, y nos callamos como colegialas. Deglen y yo hemos llegado hasta el mostrador. Entregamos los vales y uno de los guardianes registra en ellos un número con el compuperfo, mientras el otro nos entrega nuestra compra, la leche y los huevos. Lo guardamos todo en las cestas y nos disponemos a salir de la tienda. Pasamos junto a la embarazada y su compañera que, comparada con la primera, parece raquítica y arrugada, igual que todas nosotras. El vientre de una mujer preñada es como un fruto enorme, bestial, como decíamos en mi infancia. Ella apoya las manos en él como si quisiera defenderlo o como si buscara calor y fuerza en su interior.
Cuando paso, me mira a los ojos y entonces la reconozco. Estaba conmigo en el centro rojo. Era una de las preferidas de tía Lidia. Nunca me gustó. En aquellos tiempos se llamaba Janine. Janine me mira y esboza una sonrisa afectada. Baja la vista hacia mi vientre, una tabla debajo del traje rojo, y la toca le cubre la cara. Solo consigo ver un pequeño trozo de su frente y la punta rosada de su nariz. Después entramos en Todo Carne, reconocible por una enorme chuleta de cerdo de madera que cuelga de dos cadenas. Aquí no hay mucha cola. La carne es cara y ni siquiera los comandantes pueden comerla todos los días. Sin embargo, y es la segunda vez esta semana, Deglen pide filetes. Se lo contaré a las Martas. Es la clase de comentarios que les encanta oír. Les interesa sobremanera saber cómo se administran las otras casas. Estos cotilleos triviales brindan ocasiones para el orgullo o el enojo. Tomo el pollo, envuelvo en papel parafinado y atado con un cordel. Ya no quedan muchas cosas de plástico. Recuerdo aquellas bolsas blancas que daban en los supermercados. Cómo odiaba malgastarlas. Las amontonaba en el armario que había debajo del fregadero hasta que llegaba a haber tantas que al abrir la puerta del armario resbalaban hasta el suelo. Luke solía quejarse y de vez en cuando las sacaba y las tiraba. La cría podría meter la cabeza en una bolsa, me advertía. Ya sabes las cosas que hacen los niños cuando juegan. Nunca lo haría, le decía yo. Ya es mayor, o inteligente, o afortunada. Pero yo sentía un escalofrío y luego culpa por haber sido tan imprudente. Era verdad. En aquellos tiempos lo daba todo por sentado, confiaba en la suerte. Las guardaré en un armario más alto, decía. No las guardes, repetía Luke. Nunca las usamos. Como bolsas de basura, insistía yo. Y él me decía, aquí no. La gente está mirando. Me vuelvo y veo mi silueta en la luna del escaparate. O sea que hemos salido. Estamos en la calle. Un grupo de personas se acerca a nosotras. Son turistas. Parecen japoneses o tal vez formen parte de una delegación comercial y estén visitando los lugares históricos o más típicos. Son pequeños y van pulcramente vestidos. Cada uno lleva una cámara fotográfica y una sonrisa. Lo observan todo con mirada atenta, inclinando la cabeza hacia un costado, como los petirrojos. Su alegría resulta agresiva y no puedo evitar mirarlos fijamente. Hacía mucho tiempo que no veía mujeres con faldas así de cortas. Les llegan justo por debajo de las rodillas, lo que deja al descubierto gran parte de sus piernas semidesnudas, con esas medias tan finas y llamativas, y los zapatos de tacón alto, con las tiras sujetas a los pies, como delicados instrumentos de tortura. Se balancean como si anduvieran sobre unos zancos desiguales. Tienen la espalda arqueada a la altura del talle y las nalgas prominentes. Llevan la cabeza descubierta y el cabello a la vista con todo lo que tiene de oscuro y sexual. Los labios, pintados de rojo, delinean las húmedas cavidades de sus bocas como los garabatos de la pared de un lavabo público de otros tiempos. Me detengo. Deglen se para junto a mí y comprendo que ella tampoco puede apartar la mirada de esas mujeres. Nos fascinan y a la vez nos repugnan. Parece que vayan desnudas. Qué poco han tardado en cambiar nuestra mentalidad con respecto a esta clase de cosas. Entonces pienso, yo solía vestirme así, eso era la libertad, occidentalización, solían llamarlo. Los turistas japoneses se acercan a nosotras, inquietos. Volvemos la cabeza, pero ya es demasiado tarde. Nos han visto la cara. Los acompaña un intérprete, vestido con el traje azul clásico y corbata con un estampado en rojo y alfiler en forma de alas. Da un paso adelante, apartándose del grupo,
y bloqueándonos el paso. Los turistas se apiñan detrás de él. Uno de ellos levanta una cámara fotográfica. Disculpadme, nos dice en tono cortés. Preguntan si os pueden tomar una foto. Clavo la vista en la acera y respondo que no con un movimiento de la cabeza. Ellos solo deben de ver un fragmento de rostro, mi barbilla y parte de mi boca, pero no mis ojos. Me guardo muy bien de mirar al intérprete la cara. La mayoría de los intérpretes son espías, o eso es lo que se rumorea. También me cuido mucho de decir que sí. Recato e invisibilidad son sinónimos, decía tía Lidia. Nunca lo olvidéis. Si os ven, si os ven, es como si os penetraran, añadía con voz temblorosa. Y vosotras, niñas, debéis ser impenetrables. Nos llamaba niñas. Deglen, que está a mi lado, también guarda silencio. Ha escondido las manos enguantadas dentro de las mangas. El intérprete se vuelve hacia el grupo y habla de forma entrecortada. Sé lo que les estará diciendo. Conozco el paño. Que las mujeres de aquí tienen costumbres diferentes. Que el saberse observadas a través de la lente de una cámara equivale para ellas a ser violadas. Aún tengo la vista fija en la acera, hipnotizada por los pies de las mujeres. Una de ellas lleva unas sandalias que le dejan los dedos al descubierto y tiene las uñas pintadas de rosa. Recuerdo el olor del esmalte de uñas y cómo se arrugaba si pasabas la segunda capa demasiado pronto. La textura satinada de las medias transparentes al entrar en contacto con la piel y el roce de los dedos empujados hacia la abertura del zapato por el peso de todo el cuerpo. La mujer de las uñas pintadas cambia el peso del cuerpo de un pie al otro. Casi siento sus zapatos en mis propios pies. El olor del esmalte me ha abierto el apetito. Disculpadme, dice otra vez el intérprete para llamar nuestra atención. Asiento con la cabeza, dándole a entender que lo he oído. Preguntan si sois felices, continúa. No me cuesta imaginar la curiosidad de esa gente. ¿Son felices? ¿Cómo pueden ser felices? Siento sus ojos brillantes sobre nosotras, cómo se inclinan un poco hacia adelante para oír nuestra respuesta, sobre todo las mujeres, aunque los hombres también. Somos un misterio, algo prohibido, los excitamos. Deglen no dice nada, reina el silencio. A veces, no hablar es igualmente peligroso. Sí, somos muy felices, murmuró. Tengo que decir algo. ¿Qué otra cosa puedo decir? 6. A una manzana de distancia de todo carne, Deglen se detiene, como si no supiera qué camino seguir. Tenemos dos posibilidades, volver en línea recta o dando un rodeo. Ya sabemos cuál elegiremos porque es el que seguimos siempre. Me gustaría pasar por la iglesia, anuncia Deglen en tono piadoso. De acuerdo, respondo, aunque sé tan bien como ella misma lo que pretende. Caminamos tranquilamente. Ya se ha puesto el sol y en el cielo aparecen nubes blancas y aborregadas, de esas que parecen corderos sin cabeza. Con la toca que llevamos, las anteojeras, es difícil mirar hacia arriba y tener una visión completa del cielo o de cualquier cosa. Pero aún así lo logramos, un poco cada vez, con un pequeño movimiento de la cabeza, arriba y abajo, a un costado y hacia atrás. Hemos aprendido a ver el mundo en fragmentos. A la derecha se abre una calle que baja hasta el río. Hay un cobertizo donde antes guardaban los barcos de remo, algún que otro puente, árboles, verdes lomas donde una podía sentarse a contemplar el agua o a los jóvenes de brazos desnudos que levantaban sus remos al sol mientras hacían carreras. En el camino hacia el río se encuentran los antiguos dormitorios, destinados ahora a algún uso distinto, con sus torres de cuento de hadas pintadas de blanco, dorado y azul.
Cuando evocamos el pasado, escogemos las cosas bonitas. Nos gusta creer que todo era así. Allí también está el estadio de fútbol, donde se celebraban los salvamentos de hombres y los partidos de fútbol. Eso todavía sigue. Ahora nunca voy al río ni a caminar por los puentes, ni al metro, aunque allí mismo hay una estación. No se nos permite la entrada. Hay guardianes y no existe ninguna razón oficial para que bajemos por esas escaleras y viajemos en esos trenes por debajo del río y la ciudad principal. ¿Para qué querríamos nosotras ir de aquí para allá? Podríamos tramar algo malo y ellos se enterarían. La iglesia es pequeña, una de las primeras que se erigieron aquí hace cientos de años. Ya no se usa excepto como museo. En su interior hay cuadros de mujeres con vestidos largos y de colores sombríos, tocadas con sombreros blancos, y de hombres respetables, de rostro adusto, vestidos con trajes oscuros. Nuestros antepasados. La entrada es libre. Sin embargo, no entramos. Nos quedamos en el sendero que hay delante contemplando el cementerio. Aún están las antiguas lápidas mortuorias, deterioradas por el paso del tiempo, erosionadas, con el signo de la calavera y las tibias cruzadas y la inscripción Memento Mori, con ángeles de expresión veleidosa y relojes de arena con alas, para que recordemos lo efímera que es la vida, y las tumbas de algún siglo posterior rodeadas de sauces en señal de duelo. No se han molestado en tocar las lápidas ni la iglesia. Lo único que les ofende es la historia más reciente. Deglen permanece con la cabeza gacha, como si rezara. Siempre está así. Se me ocurre que tal vez ella también ha perdido a alguien, a alguna persona determinada, un hombre, un niño, pero no lo sé a ciencia cierta. Pienso en ella como alguien que actúa para que lo vean, alguien que está realizando una actuación más que un verdadero acto. Me da la impresión de que hace estas cosas para parecer buena. Ha decidido conformarse. Sin embargo, esa debe ser la impresión que ella tiene de mí. ¿Acaso podría ser diferente? Nos volvemos de espaldas a la iglesia. Allí está lo que en realidad hemos venido a ver, el muro. El muro también tiene cientos de años de antigüedad, o por lo menos más de un siglo. Al igual que las aceras, es de ladrillos rojos y alguna vez debió de ser sencillo, pero hermoso. Ahora, las puertas están custodiadas por centinelas y por encima de ellas hay unos focos horribles montados sobre postes de metal, alambre de espino en la parte inferior y trozos de cristales en la parte de arriba. Nadie traspone estas puertas por voluntad propia. Esas precauciones existen para los que intentan salir, aunque llegar hasta el muro desde el interior y evitar la alarma electrónica sería casi imposible. Junto a la entrada principal hay otros 6 cuerpos colgados por el cuello, con las manos atadas delante y las cabezas envueltas en bolsas blancas, caídas de lado hacia los hombros. Esta mañana temprano deben de haber hecho el salvamento de hombres. No he oído las campanadas. Quizá ya me haya acostumbrado a ellas. Nos detenemos al mismo tiempo, como si respondiéramos a una señal, y nos quedamos mirando los cuerpos. No importa que miremos, podemos hacerlo. Para eso están ahí, colgados del muro. A veces los dejan durante días hasta que llega un nuevo contingente, para que los vea la mayor cantidad de gente posible. Penden de unos ganchos que han sido clavados en el muro con este propósito. No todos están ocupados, parecen garfios o signos de interrogación de acero puestos de costado. Lo peor de todo son las bolsas que envuelven las cabezas, peor aún de lo que serían las caras mismas. Con ellas, los hombres parecen muñecas a las que todavía no les hubiesen pintado la cara, o espantapájaros, que en cierto modo es lo que son, porque están expuestos para espantar.
Es como si sus cabezas fueran sacos rellenos con harina o alguna clase de pasta. Es la obvia pesadez de las cabezas, su vacuidad, el modo en que están inclinadas a causa de la fuerza de gravedad y de la falta de vida que las sostenga. Son como ceros. Sin embargo, mirando muy atentamente, como nosotras, es posible distinguir el contorno de los rasgos bajo la tela blanca, como sombras grises. Parecen cabezas de muñecos de nieve, con los ojos de carbón y las narices de zanahoria caídos ya. Las cabezas se están derritiendo. En una de las bolsas hay sangre que se ha filtrado a través de la tela blanca, en el lugar donde debería estar la boca. La sangre forma otra boca, pequeña y roja como la que pintaría un niño de parvulario con un pincel grueso. La idea que un niño tiene de una sonrisa. Finalmente, la atención se fija en esta sonrisa sangrienta. Después de todo, no son muñecos de nieve. Los cuerpos llevan bata blanca, como las de los médicos o los científicos. No siempre son médicos y científicos, también hay otros, pero esta mañana les debe de haber tocado a ellos. Cada uno tiene un cartel colgado del cuello que explica por qué ha sido ejecutado. El dibujo de un feto. Eran médicos en los tiempos en que estas cosas no estaban prohibidas por la ley. Hacedores de ángeles solían llamarlos. ¿O podía ser de otro modo? Los han descubierto al investigar los archivos hospitalarios, o, lo que parece más probable, ya que cuando quedó claro lo que iba a ocurrir, casi todos los hospitales destruyeron ese tipo de historial, interrogando a informantes. Quizá una ex enfermera o un par de ellas, porque el testimonio de una sola mujer ya no se admite, u otro médico que quisiera salvar el pellejo, o alguien que ya hubiera sido acusado por perjudicar a su enemigo, o al azar, en un intento desesperado por salvarse, aunque los informantes no siempre obtienen el perdón. Según nos han dicho, estos hombres son como criminales de guerra. El hecho de que su actuación fuera legal en otro tiempo no representa ninguna excusa. En su caso, la ley tiene efecto retroactivo. Cometieron atrocidades y deben servir de ejemplo a los demás, aunque prácticamente no es necesario. En estos tiempos, ninguna mujer que esté en sus cabales intentaría evitar el nacimiento de una criatura, eso si fuera tan afortunada para concebirla. Se supone que nosotras tenemos que sentir odio y desprecio hacia esos cadáveres, pero no es lo que yo siento. Estos cuerpos que cuelgan del muro son viajeros del tiempo, anacronismos, provienen del pasado. Lo que siento hacia ellos es vacuidad. Lo que siento es que no debo sentir. Lo que siento es cierto alivio porque ninguno de estos hombres es Luke. Luke no era médico, no lo es. Miro al de la sonrisa roja. El rojo de la sonrisa es igual al de los tulipanes del jardín de Serena Joy, más intenso cerca del tallo, donde empiezan a cicatrizar. Es el mismo rojo, pero no hay ninguna relación entre ambos. Los tulipanes no son de sangre y las sonrisas rojas no son flores, y ninguno de los dos hace referencia al otro. El tulipán no es un motivo para no creer en el colgado y viceversa. Cada uno es válido y está ahí realmente. Es entre una serie de objetos válidos como estos de donde debo escoger mi camino todos los días y en todos los aspectos. Representa un gran esfuerzo hacer tales distinciones. Necesito hacerlas. Necesito tener las ideas muy claras. Noto que la mujer que se encuentra a mi lado se estremece. ¿Está llorando? ¿El llanto puede contribuir de alguna manera a que parezca buena? No puedo permitirme el lujo de averiguarlo. Me doy cuenta de que yo misma tengo las manos muy apretadas en torno al asa de mi cesta. No voy a revelar nada. Lo normal, decía tía Lidia, es aquello a lo que te acostumbras. Tal vez ahora
no os parezca normal, pero al cabo de un tiempo os acostumbraréis y se convertirá en algo normal. Bien, vamos a dejar nuestra lectura hasta aquí el día de hoy. Segundo fragmento de El cuento de la criada de Margaret Atwood. Ojalá que lo disfruten. Muchas gracias. Nos encontramos la próxima.